Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que dice de la siguiente manera: Pastor, ante el cúmulo de enseñanzas, doctrinas y maestros que hay como nunca, es fácil caer en confusión y en el error, desviándonos de los caminos de Dios. Por ello le pregunto, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Mi nombre es Juan Antonio Martínez, de Dallas, Texas. Muy bien, estimado Juan Antonio, te agradezco tu pregunta. La pregunta que me haces: ¿cuál es el espíritu del anticristo? Te voy a dar respuesta. Y quiero empezar diciéndote que la frase espíritu del anticristo se encuentra en 1 Juan 4, 2 al 3, que dice de la siguiente manera: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es muy importante entender el contexto de las declaraciones de Juan. La visión del mundo que predominaba cuando Juan escribió esta carta nos sugiere que había diversos espíritus operando en ese entonces en el mundo. Y por lo tanto, había muchas falsas enseñanzas, religiones misteriosas, experiencias espirituales y una serie de variantes del cristianismo estaban apareciendo en ese momento. Entonces había una gran confusión. La atmósfera espiritual no era muy diferente a la que existe hoy en nuestro mundo, aunque tenemos que reconocer que hoy en día, por los avances, por el internet, por las redes, por tanta comunicación, el mundo ha involucionado de una manera acelerada. Y esto está llenando de extrañas enseñanzas, de doctrinas raras, aún desde el mismo cristianismo, te quiero decir. Por eso es necesario que filtremos todas las enseñanzas y pongamos como punto de referencia la palabra de Dios, la Biblia. Y así como hoy, la gente del primer siglo, donde escribe Juan, pues tenía innumerables opiniones sobre la verdad. Y entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta tremenda carta que nos ha bendecido de una manera tremenda, poniendo la plomada para que, según Dios, por medio de la palabra, pudiéramos ver si estaba bien, si no estaba bien, si era el espíritu del anticristo, si era contrario. Y entonces Juan nos ofrece una solución, yo diría, definitiva para lidiar con esta cantidad de creencias, enseñanzas, dogmas. Y entonces le ordena a sus lectores, al cristianismo militante de ese entonces, que presten mucha atención y que empiecen a probar a los espíritus. Y escribe en 1 Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero la pregunta es aquí: ¿cómo probamos a los espíritus? ¿Cómo podemos discernir qué maestros están impartiendo la verdad, qué maestros no están impartiendo la verdad? ¿Cómo reconocemos ese espíritu del anticristo? Que de hecho esa es la pregunta que me hace el amado de Dallas. Bueno, estos espíritus de los que habla Juan no eran simplemente que personas, no eran espíritus así intangibles, no eran personas de carne y hueso. Entonces Juan enseña y nos enseñó
que un profeta o un maestro o un pastor era el verdadero portador de un espíritu y entonces él nos indica cómo. Entonces, las doctrinas espirituales pues, se pronuncian a través de seres humanos, de personas de carne y hueso. Y los maestros de la verdad pues están llenos del Espíritu de Dios, están llenos de la palabra. Por tanto, son agentes que hablan en el nombre de Dios. Pero los maestros falsos, estos van a difundir doctrinas de demonios que habla Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y lo voy a leer porque creo que es importante. Y Pablo nos da otra luz, nos abona otra luz para que nosotros podamos descubrir cuál es el espíritu del anticristo o el espíritu del error o las doctrinas de demonios. Y dice textualmente en 1 de Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Aquí Pablo dice que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos y la manifestación de espíritus engañosos, de doctrinas de demonios, y una de las características es pues que van a prohibir casarse. Tú ya sabes quiénes a sus ministros pues no les permiten tener mujer, que es un requisito. Dice que el que obispado desea, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Ahora, por lo tanto, la primera prueba que se relaciona con la teología o con la doctrina o con la enseñanza, nos los dice Juan en 1 Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces podemos preguntarnos, el contenido de la enseñanza de la persona que reconoce que Jesucristo completamente es Dios y completamente humano y que ha venido en carne, pues es obviamente, esos son del Espíritu de Dios. Los que dicen y que rechazan de que Jesucristo no es Dios, que no ha venido en carne, pues obviamente ese es un espíritu del anticristo. Y Juan exhorta de una manera tremenda, porque en ese entonces se estaba pronunciando una herejía de un grupo que se llamaban los gnósticos, y que enseñaban que Jesús solamente tenía un cuerpo humano, pero que en realidad no era una persona de carne y hueso. Y en fin, y tantas otras cosas. Y decían que, pues, que Jesús era un Dios pequeño, que no era Dios, en fin. Entonces, Juan dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Eso lo dice en 1 Juan 4:3. ¿Y qué grupos dicen que no es de Dios? Pues Testigos de Jehová, mormones, y hay otras sectas. Tú puedes ver inmediatamente que ese es un espíritu del anticristo. Ahora, la palabra anticristo significa contra Cristo. Las personas que dicen que Jesús no procede de Dios son controladas por el espíritu del anticristo. Y te quiero decir que Satanás se opone a Cristo, y entonces él va a desear y enseña y va a engañar a la gente con una falsa visión de lo que es Jesús. Y el espíritu del anticristo entonces va a enseñar todo lo opuesto a Cristo. Va a tergiversar la verdad sobre Jesucristo, en pervertir el evangelio. Satanás en este momento está operando para propagar sus mentiras sobre Cristo, y de esa manera pues mantiene en oscuridad a las personas. Dice 2 Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y él es el anticristo. Entonces, el espíritu del anticristo, te voy a poner algunos ejemplos. ¿Cuáles son? Pues son las aves que comen la semilla a lo largo del camino. En la parábola de Marcos 4:4 y versículo 15
nos habla. Es decir, el espíritu del anticristo va a tratar de quitar la palabra, va a tratar de minimizar la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En 2 Corintios, el apóstol Pablo le llama el Dios de este siglo con D minúscula, que cega el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo. ¿Y cuál es ese evangelio verdadero? De que Cristo nos amó todo y que pagó, que es nuestro pago más que suficiente, que nos amó el justo por los injustos. Y el padre de mentira lo menciona Juan en Juan 8:44, hablando del diablo, dice que es el padre de la mentira. Y Juan en Apocalipsis le llama el gran dragón que engaña el mundo entero. Apocalipsis 12:9. Bueno, entonces la Biblia finalmente nos enseña que el gobernante mundial se va a llamar la bestia, y nos habla en Apocalipsis. Esa bestia va a ejercer gran poder y va a exigir que se le adore. Dice la palabra en Apocalipsis 13:5 que tendrá una boca que hablará grandes cosas y blasfemias. Tiene el poder de Satanás, lo describe Apocalipsis 13:2. Se le llama el hombre de pecado, según 2 de Tesalonicenses 2:3. Este último anticristo, porque hay muchos anticristos, ¿verdad? Los que hablan en contra de la palabra, es un espíritu del anticristo. Pero este último, el que va a venir, el que se va a hacer presente, será una culminación de las obras perversas de Satanás. Será la suma de toda la perversidad, maldad, engaño. Bueno, ese anticristo del fin de los tiempos va a encarnar todo engaño, toda perversión de la verdad. Es el mismo anticristo que nos habla en 2 de Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad ya está en acción. Y ese mismo espíritu es el que fomenta toda una serie de corrientes contra el evangelio. Y pues él va a tratar de prevalecer, de dominar. Lo cierto es que nosotros debemos de reconocerlo a través de la información de la palabra de Dios. El evangelio que los apóstoles predicaron nunca fue popular y no ha sido popular. Y por eso mucha gente lo rechaza, porque es el poder de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:16, que el evangelio es el poder de Dios. Entonces, nuestra tarea ya como conclusión es que tenemos que probar cuidadosamente los espíritus. Es decir, checar bien las enseñanzas, de dónde viene, quién lo dice, qué dice la palabra. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta si vienen de Dios o vienen del anticristo. Por eso la exhortación que nos habla Jesús en Mateo 10:16 tenemos que tomarla muy en cuenta. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por eso, a manera de colofón, no debemos aceptar automáticamente el mensaje de cualquier predicador, maestro, pastor inclusive, cualquier señor que tenga una reputación, títulos, sino vamos a checar con cautela si realmente su enseñanza es cristocéntrica. ¿Qué dice sobre Jesús? Eso es algo importante. El evangelio debe de girar alrededor de Jesús. Bueno, pues esa es mi respuesta. Dios te bendiga. Y te invito a que nos envíes tu pregunta a través del medio que te llega, en el nombre de Jesús. Y recuerda, Cristo te ama. Nos vemos para la próxima. Te invito a que nos regales un like, que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo en YouTube, y sé feliz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.